Buen día para todos, hermanos y hermanas, que Dios esté entre nosotros. De hecho, así es. Alabado sea su nombre. Tengo el privilegio ahora de dirigirme a ustedes para hacer una breve reflexión. En mi adolescencia, de las primeras lecturas que tuve, me impactó muy profundamente. Un poema de Hermann Hesse, y dice de la siguiente forma: el pájaro rompe el cascarón, el huevo es su mundo. El que quiere nacer debe romper su mundo. Se me hicieron palabras tan impactantes, tan profundas, que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que es verdad, que siempre hay una lucha que tenemos que desarrollar nosotros, tenemos que librarla, porque la vida es vida, la vida nos va poniendo tropiezos. Reflexionaba recientemente en volver a la dinámica de la iglesia, a sus actividades normales después de una pandemia, pues nos está costando trabajo. A todos, a todas, de todas las edades, porque llegó el momento en que, obedientes a la instrucción de nuestras autoridades civiles, nosotros cerramos los templos, y entonces pareciera como que entramos en un estado de confort. No fui a la iglesia, bueno, pues lo veo por las redes, veo el culto. Pues hay una actividad, pero es que yo ya hice planes con la familia. Y no estoy diciendo, hermanos, que esté mal o que sea pecado que estemos con la familia, que les dediquemos tiempo. Pero el Señor, dice su palabra, es uno, y el Señor es celoso, y el Señor también nos está pidiendo ser el primero en nuestra vida. Y pensando en esto, yo pensaba no solo en la dificultad de reintegrar a los que se han ido, porque muchos se fueron a sus hogares por desempleo propio de la pandemia, ¿no? Que fue consecuencia. Muchos otros por el peligro del contagio. Muchos otros porque piensan que ahora las redes lo solucionan todo, ¿no? Y estamos cayendo nos acomodamos en la hamaca, ¿no? Y se me figuraba que estamos como el pajarito dentro del cascarón, tranquilos, sin preocupaciones, pero llega el momento en que tenemos que romper ese huevo, tenemos que salir. La palabra de Dios nos platica ahí en Hechos 8, nos cuenta que hubo una persecución en la iglesia. Pero no era la crisis de la persecución, la gente salió corriendo, huyendo del dolor que eso causaba, la muerte, las ofensas. Pero conforme iba avanzando en su huida, iba predicando, como dice el Salmo 66, iba predicando del poder absoluto de Dios, de las grandes obras que Él hace en nuestra vida. Ahora que ha pasado, que está pasando esta crisis, con el favor de Dios que no regrese, pero que nos sirva como enseñanza para futuras ocasiones, que a pesar de una pandemia, nosotros como iglesia tenemos una altísima responsabilidad. La iglesia primitiva salió huyendo, predicando a Cristo, predicando las obras de Dios. Y nosotros, en medio de la pandemia, principalmente por temor al contagio, tuvimos que ser indiferentes, ignorar a muchos que murieron,
que se nos adelantaron, que sufrieron y que ahora tienen consecuencias? Sin Cristo. Muchos se nos adelantaron sin el amor de Dios. No podemos seguir estando en nuestro estado de confort. La palabra de Dios nos invita, porque lo dice Juan 6 también, versículo 40. Nuestra responsabilidad es la que el Señor nos ha delegado. Y el Señor dice que su propósito, que su voluntad es que todos gocemos de la vida eterna. Todos y todas. No solamente los buenos. Nosotros tenemos la altísima responsabilidad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Muchos nos hemos dedicado a atender a la iglesia hacia adentro. Dentro de nuestras cuatro paredes buscamos nuestra educación cristiana, las organizaciones, y eso está maravilloso, es perfecto, es parte de nuestro crecimiento. Sin embargo, no es todo. El principal objetivo es que nosotros, como iglesia, compartamos su amor, el amor divino, el amor excelso de nuestro Padre, con gente que también ahora está, como nosotros lo estuvimos antes de conocer al Señor, vacíos. El propósito de la iglesia es predicar. El tiempo es malo, lo dice la Escritura, pero en medio de nuestra persecución, permítanme así llamarlo, en medio de nuestras crisis, no podemos evitar hacer lo que nos corresponde como hijos, como hijas, como siervos del Altísimo. Necesitamos cumplir nuestro propósito. Rompamos, como dice Hermann Hesse, rompamos nuestro mundo. No nos acomodemos. Y dice Romanos también, no nos conformemos, no nos hagamos conforme a este mundo. Luchemos, rompamos el cascarón para nacer conforme Cristo quiere, luchando en medio de la crisis, llevando el Evangelio a otras personas, y que nuestros templos vacíos vuelvan a ocupar, cada hermano, cada hermana ausente ocupe su lugar, pero también vayamos por aquellos que han estado sin Dios en medio de la grandísima tribulación, en medio del gran dolor. Ese es nuestro propósito. Y ahora, hermanos, pues tenemos más trabajo que nunca, mucho trabajo. Hagámoslo. Los invito para que oremos. Bendito Dios, amoroso Padre, delante de tu presencia estamos suplicantes, oh Dios, por nuestras iglesias, por nuestras congregaciones. Ha habido pérdidas humanas, pero también ha habido mucha pérdida de fe. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a liberarnos, a romper el yugo que el mundo nos impone, que las circunstancias de esta vida nos han impuesto. Tú eres nuestro Salvador y tenemos que compartirlo con tanta gente, Señor, que te necesita tanto como nosotros o más. Rogamos tu presencia y tu dirección y tu fortaleza, Señor, para hacer tu obra en medio de estos tiempos. Porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien vive y reina contigo, Cristo Jesús. Amén.